Hola a todos. Aquí Carrie White, y el día de hoy haré una aprobación a la creepypasta Super Mario 64, el hack sin nombre, por Rocket Chung. Antes de empezar con este video les diré dos cosas. Primero, las aprobaciones son vídeos en donde tú ves el video y describes con tus palabras sobre el contenido y estar de acuerdo con las palabras que hay en el video. Les dejaré en la descripción ejemplos de usuarios que hacen aprobaciones, y están en inglés estos vídeos. Y segundo, hay momentos muy duros y tristes en esta creepypasta. Si eres una persona sensible o que tienes problemas de trastorno, no vean este video, y se recomienda mucha discreción. Ya dicho todo esto, empecemos con esta aprobación. Todo aquel que disfruta de los videojuegos, también disfruta de experiencias nuevas, y a veces únicas en estos. Bueno, yo no he jugado videojuegos, pero he visto desde niños hasta mayores de edad que disfrutan este medio de entretenimiento con personajes tiernos como Kirby y Pikachu, hasta mascotas de la empresa como Mario y Sonic. En especial en aquellos juegos que fueron modificados para ofrecer una nueva aventura, un nuevo reto. Una nueva experiencia. Los juegos Flash, sobre todo los de Mario Bros., juegos basados en caricaturas como Cartoon Network, Nickelodeon y Disney Channel y sobre todo, Nitrome. En mi caso, yo me encontré con una modificación del clásico Super Mario 64. Una modificación que me hizo ver al juego de una forma muy diferente a la forma en que lo veía de niño. Una forma mucho más morbosa. Como de costumbre, yo me encontraba aprontándome para ir a estudiar. Cuando salí de mi casa, empecé a dirigirme a la universidad mientras observaba el follaje de los árboles. Eso me relajaba. A mí también. Solo que una vez un niño me molestó y luego se cayó, lastimándose, pero eso es karma por intentar provocarme. Cuando llegué a la universidad, todos estaban hablando de sus cosas como siempre. Aparentemente, era un día aburrido como todos. Fui con mis amigos, y ellos se encontraban hablando de cosas de la infancia. Yo también me uní a la conversación, y mientras hablábamos uno de mis amigos mencionó su Nintendo 64, y todos los juegos que le gustaban. Y entre ellos estaba el Super Mario 64. Saben, yo quisiera tener una consola de videojuegos o ir a una zona donde hay arcade. Pero lamentablemente no lo tuve, porque mi mamá no me dejaba explorar la ciudad y porque me daba miedo conversar con una persona. La mención de dicho juego, me hizo recordar cuando yo de niño tenía mi Nintendo 64, y jugaba a Super Mario 64. Me dio mucha nostalgia, así que decidí que cuando llegara a casa, buscaría si habían formas de jugarlo en computadora. Habían pasado las horas, y había llegado el momento de ir a casa. Cuando llegué, guardé todas mis cosas de universidad, y me puse a buscar en YouTube si había una forma de jugar Super Mario 64 en mi computadora. Encontré muchos tutoriales y links de descarga con emuladores. Descargué uno, y lo probé para ver si servía. Por suerte este andaba a la perfección. Hablando de descargas, esta voz, con el nombre de Esperanza, es sacada de la página Edcast, y también el autor de este canal se instaló Elocuendo y está averiguando cómo descargar las demás voces. Pero tenía que jugarlo en los fines de semana, porque solo tenía libres los sábados y los domingos. Mientras pasaban las semanas, poco a poco iba completando el juego. Hasta que llegó el día en que lo terminé, con todo y sus 120 estrellas. Yo me sentía satisfecho, porque ese era el primer videojuego que completaba desde hace bastante tiempo. Investigando en internet, me di cuenta que se podía alterar el juego usando los chats, que son como trucos para el juego. Me divertí bastante con esos chats, aunque con el tiempo me aburrí de jugar ese juego con, o sin chats. Así que me puse a investigar más en internet sobre otros juegos de Nintendo 64, y encontré una página que estaba llena de estos juegos.
Habían juegos que se veían muy buenos, como los Mario Party, y algunos juegos de disparos, como el Doom. Me estuve descargando algunos, hasta que llegué a una zona de la página que ponía, ROM hacks. Como no sabía qué eran los ROM hacks, intenté buscar información sobre eso. Y después de una breve investigación, me di cuenta de que eran juegos que habían sido modificados de forma que se vieran diferentes a los originales. Esto último me llamó mucho la atención, así que me dispuse a descargar alguno para ver qué tan diferentes podían llegar a ser. Me había descargado uno de Super Mario 64, que tenía de título Super Mario 64 Star Road. Wow, ese sí que fue un gran juego. Era mucho mejor que el original. Contaba con un estilo visual mucho más bonito, y los niveles eran una maravilla. Y la banda sonora también, era de lo mejor. Simplemente era perfecto. Me descargué unos cuantos más, y los probé. Como la página Newground, que es una página para publicar arte, juegos y vídeos. Algunos eran buenos, otros no tanto, y otros solo le cambiaban una sola característica al juego, como cambiar a Mario por Sonic, o Luigi. Pero había uno que destacaba de todos esos. Cuando lo vi en la página para descargar, este no presentaba un nombre. Solo había un espacio en blanco en donde debería estar este. Y se presentaba con una imagen bastante extraña. Era como una imagen de Mario de cuando le puedes estirar la cara, pero no se le podían distinguir los ojos, ni la boca. Además de que la imagen estaba en muy mala calidad. Muy pocas personas lo habían descargado, como unas 7 u 8. Y no presentaba una descripción, ni opiniones. Todo esto me llamaba bastante la atención, así que me lo descargué para ver cómo era. Quizá, el que hizo este hack está basado en un evento que el autor presenció, ya que muchos artistas de cine y autores de libros hacen obras basadas en hechos reales. Al abrir la ROM con el emulador, demoró unos pocos segundos en iniciar. Y cuando finalmente lo hizo, no se mostraba la presentación del juego como normalmente debería. En su lugar, simplemente sonaba como una especie de viento algo fuerte. Le di a Enter para ver si empezaba, pero no pasaba nada. Esperé alrededor de un minuto, pero no pasaba nada. Supuse que el ROM estaba roto, así que lo iba a cerrar. Pero casi justo cuando puse el mouse en la X para cerrar la ROM, apareció una pequeña figura de colores que poco a poco se iba acercando. Cuando ya estaba bastante cerca, me di cuenta de que esa figura era Mario. Me quedé viendo la pantalla, esperando que la cámara se fuera acercando más a Mario. Y cuando finalmente lo enfocó de frente, noté que Mario no tenía ojos. En vez de eso, solo tenía unos pozos. Esa introducción del hack es muy interesante callada, debido a lo que se viene. Cuando vi eso, sentí un vacío en el estómago. Nunca me esperé ver a Mario de esa forma tan extraña. Me quedé esperando a que pasara algo, pero no pasaba nada. Solo estaba Mario mirando a la cámara, en un vacío negro, y mientras sonaba ese sonido de viento. Intenté presionar alguna tecla para ver si pasaba algo, y logré hacer que Mario se moviera. Y mientras movía a Mario, la cámara se fue enfocando a la parte trasera de Mario, y después me seguía como en el juego original. Mientras iba moviendo a Mario pensaba, vaya, no me esperaba que este hack fuera de terror. Estuve caminando por unos minutos para ver qué podía encontrar, pero no encontraba nada. Solo pura oscuridad. Hasta que unas pequeñas figuras iban apareciendo, a medida que me acercaba. Estaban muy lejos, así que tardé un poco en llegar. Y cuando ya estaba bastante cerca, me di cuenta de que esas figuras eran cuadros. Cuadros como los que hay en el castillo de Peach para acceder a los mundos. Pero estos eran diferentes. Habían un total de 3 cuadros, y 2 de ellos estaban en blanco, menos el primero que estaba a la izquierda. Este último tenía una imagen tétrica de un bosque, pero como se veía tan oscuro no pude ver más que eso. Intenté entrar en los cuadros que estaban en blanco, pero no podía. Mario simplemente chocaba como si los cuadros fueran paredes.
Pero cuando intenté entrar al cuadro que tenía la imagen del bosque, Mario sí pudo entrar. Al aparecer el menú de selección de estrella, la primera que se mostró era una que ponía, pérdida. Al iniciar el nivel, este se mostraba como un bosque. A medida que avanzaba, el sonido del viento se hacía cada vez más fuerte. El nivel no presentaba ítems, enemigos, ni estrellas. Parecía ser un simple bosque con diseño muy pobre. Hasta que me encontré con una especie de cabaña pequeña. Al entrar en esta, se cargó una habitación. Y en esta, solo había un Toad sin ojos. Al hablar con él, este tan solo decía: no pudimos salvarla, su destino fue inevitable. Yo me preguntaba, ¿a quién no pudieron salvar? ¿Será tal vez a la princesa? Intenté hablar con él otra vez, pero siempre decía lo mismo. Parecía que no había nada más en esa cabaña, así que decidí ir a explorar el bosque. Pero al momento de salir de la cabaña, Mario fue automáticamente expulsado del cuadro. Como cuando el personaje que es derrotado en el juego, y el escenario del bosque se veía genial solo que oscuro, me recuerda la historia de los blancos de My Little Pony. Intenté entrar de nuevo, pero Mario solo chocaba como si fuera una simple pared. No tardé mucho en darme cuenta de que uno de los lienzos tenía una imagen. La imagen era del castillo de Peach, pero con aspecto bastante extraño. Cuando entré al cuadro, la estrella de misión solo ponía, luto. Cuando la seleccioné, Mario apareció en el jardín del castillo de Peach. Pero este se veía muy tétrico. Todo se veía muy oscuro, y había como una niebla negra que cubría el escenario a cierta distancia. No había ningún sonido, ni el de los pájaros, ni el de la cascada. Me puse a explorar el jardín, y noté que tanto el agua como la cascada, estaban inmóviles. Era como si se hubieran congelado en el tiempo. Cuando quise ver la ventana que tiene una ilustración de la princesa Peach, esta se veía con el pelo blanco, y con la piel muy pálida. Parecía como si quisiera retratar a un espíritu. Me había dispuesto a entrar al castillo, y cuando entré, todo estaba muy oscuro. Las paredes y el piso tenían una textura que hacía que el castillo tuviera un aspecto como de abandono. Intenté entrar a las habitaciones, pero solo me dejaba entrar a la habitación que se encontraba al final de las escaleras. Dentro de esta se encontraba un pasillo totalmente en negro. Y había un montón de Toads llorándole a un ataúd, o al menos eso parecía, ya que no tenían sonido. Solo tenían una animación de como si estuvieran llorando. Me quise acercar, pero cuando ya estaba a unos centímetros del ataúd, Mario simplemente fue expulsado del cuadro otra vez. Sobre el castillo de Peach, se ve muy sucio, lleno de polvo y las paredes manchadas. Fui a ver el otro cuadro que tenía un lienzo en blanco, y en este había una imagen toda distorsionada de la princesa Peach. Cuando entré al cuadro, se cargó el mismo pasillo de antes, con los Toads y el ataúd. Pero cuando me acerqué otra vez, se reprodujo una cinemática. En la cinemática se empezó a escuchar una melodía muy triste de un violín. Esa melodía me tomó por sorpresa, ya que anteriormente no se había escuchado ninguna en todo el juego. En la cinemática, Mario iba caminando lentamente hacia el ataúd, y cuando llegó, se podían apreciar más personajes, como Yoshi, Luigi y Daisy. Todos estaban de luto, llorando, y mirando dentro del ataúd. Pero Mario. Él se veía mucho más afectado que todos los que estaban ahí. Él estaba arrodillado, y sollozando. Eso me hizo sentir algo de lástima por él. También yo. Porque cuando hay algún ser querido que se va, se siente mal por lo sucedido. De repente, la cámara se enfoca de tal forma, que deja ver lo que hay en el ataúd. Y como sospechaba, sí. Ahí estaba la princesa. Estaba toda pálida, y sin vida. Estaba muerta. Pasaron unos segundos, y la cámara enfocó a Mario. Como dije, se recomienda mucha discreción lo que se viene a continuación. Y cuando Mario levantó la mirada, se mostró de repente una imagen de Mario ahorcado, acompañada de un sonido muy aterrador, el cual no pude identificar si era un grito, o el sonido de alguna máquina.
Eso me hizo saltar de mi asiento, fue horrible. La imagen que se había mostrado de Mario, no era la imagen de un modelo en 3D como en el juego, sino que era una ilustración bastante aterradora y gráfica. Cuando se me pasó el susto, miré hacia mi monitor. Y lo que vi me dejó confundido. Mario estaba exactamente en el mismo lugar que cuando empecé por primera vez el juego. Era como si se hubiera reiniciado el juego. Intenté buscar los lienzos, y me percaté que había un lienzo más. Este solo tenía una imagen en negro. Cuando entré en él, solo se cargó un texto que decía, Game Over. Y este estaba acompañado del sonido que hace Mario en Super Mario Bros. Al perder todas sus vidas, pero estaba en tonos muy graves, y distorsionados. Me quedé viendo esa pantalla de Game Over por un buen rato, mientras pensaba en todo lo que había pasado en el hack. ¿Cuál es la historia que quiere enseñarme este hack? Pues había llegado a una conclusión. Al pasar una tragedia en el reino champiñón, la cual fue la muerte de la princesa, Mario no pudo soportar la pena de perder a la persona que él más quería en el mundo, y se suicidó. Esos lugares oscuros, eran los lugares en los que el alma de Mario penaba y recordaba la muerte de su amada. El hecho de que Mario en todo el juego no tuviera sus ojos, es una forma de representar que Mario ya no ve una razón por la cual seguir viviendo. El hecho de que los Toads no tuvieran ojos, es porque Mario no veía a los Toads como personas importantes para él. Y la ilustración de la princesa en la ventana del castillo, la cual se mostraba con piel pálida y pelo blanco, es una forma de representar la pureza y la muerte de la princesa. Después de haber jugado este hack, y después de tener esta reflexión, me cuesta ver a Super Mario 64 como siempre lo vi. ¿Qué pasaría si realmente la princesa, o alguna persona que Mario considere importante muere? Y ahí termina la creepypasta. En conclusión, esta creepypasta es buenísima, porque no es de las historias de videojuegos malditos, en cambio es un videojuego hecho por gente que se inspira al videojuego original. También porque la ambientación de esta historia es melancólica y trágica, bien desarrollada. Y Rocket Chunk, si estás viendo esto te lo dedico a ti y a tu creepypasta de Super Mario 64. Y eso ha sido todo. Comenten, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video.